Siempre ha sido así. Y yo creo que este es un ejemplo más. O sea, este vídeo, bueno, verdaderamente es un vídeo, en fin. Bueno, José Luis Balbás decía un mensaje, querido Balbás, no sé si has tenido oportunidad de leerlo, de los muchos que nos envían, con mucha razón y una enorme carga de ironía. José Luis Balbás, queda usted perdonado, pero no se dedique nunca a la psicología. Vamos a ver, de broma, bueno, de broma y en serio. Nosotros decimos que Balbás es máximo responsable de que Zapatero esté ahí, porque él maniobró entre bambalinas para que Zapatero, en aquel Congreso Federal del partido, hace 10 años, fuera elegido secretario general. ¿O no, Balbás? Bueno, maniobraste mucho. Maniobró es una manera de hablar. Maniobrar políticamente, ¿de usted? Es verdad que el que Zapatero esté de presidente del gobierno, la condición necesaria es que los socialistas le eligiéramos secretario general en el 35 Congreso de julio del 2000, pero no es condición suficiente. La condición suficiente es que 11 millones de españoles le han votado en el 2004 y han repetido en el 2008. Esa es una realidad política y electoral absolutamente irrefutable, ¿no? Entonces, es verdad que Zapatero gana por sorpresa, es decir, Zapatero es el producto político de una mayoría del sector renovador felipista, digámoslo así, que había vencido y arrinconado al sector izquierda del partido, que entonces era Alfonso Guerra, que no fue más en ese congreso que el 11%. El otro 89% era el sector renovador. Entonces tú vas a un congreso en el cual ya se había dividido el sector renovador en dos, renovadores y vieja guardia, cuando los líderes fueron y se escenificó en votación de primarias Joaquín Almunia y Pepe Borrell, y gana Pepe Borrell, que era el líder nuestro de los renovadores. Tú no pretenderás que en un congreso de un partido de izquierdas, como es el Partido Socialista, con técnicas políticas de cooptación orgánicas y de escenificación del poder, es decir, era un congreso de 1000 personas, en el que menos había allí era el concejal de urbanismo de Getafe. O sea, lo más normal era ser presidente de la Diputación de Cádiz o presidente de la Autonomía de Baleares. Sí. Es decir, que no estás hablando de unos amiguetes, y de una convención como las que hace el PP, la derecha, de 3.500 tíos que parece allí las azafatas. No, que no. Eso era un congreso de distribución del poder por quién mandaba en el asunto. Entonces, tú no pretenderías que los renovadores, después de haber ganado las primarias para la nominación de candidato a presidencia del gobierno en la persona de Pepe Borrell en el 98 y en el 99 en Madrid la candidatura, el hombre de Borrell, que era Fernando Morán, frente a Joaquín Leguina, que era el hombre de la vieja guardia, le regaláramos el poder a Pepe Bono. O sea, eso es una broma en política. Los demás teníamos derecho a participar en política y echar del partido a la vieja guardia. Otra cosa es que nos equivocamos en elegir como candidato a un líder provincial, que entonces era de la provincia de León, secretario general, no era ni líder regional y para nada líder nacional, y desconocido incluso como diputado, que ya llevaba allí 8 o 10 años o 15, no sé cuántos llevaba. Entonces desde el 86, 14 años llevaba de diputado y era desconocido como líder. ¿Por qué sale ahí? ¿No? Fundamentalmente porque el líder renovador, en mi opinión, le tiende una trampa al sector de la vieja guardia al partido. El líder era Pepe Borrell, legitimado políticamente para el cambio político del partido, primarias, participación, socialdemocracia, discurso pleno de la tercera vía de New Labour, New Party, New Labour, es decir, que eso es el discurso de la tercera vía de Tony Blair, del cual escribe un libro Pepe Borrell, que se llama Tercera Vía. Es decir, que está tan documentado que ese discurso no gustaba a gran parte de la vieja guardia, pero los dirigentes de Madrid, por ejemplo, yo era miembro de la ejecutiva regional del Partido Socialista en Madrid, entonces FSM, PSOE, con los que habíamos conformado la mayoría, digamos, renovadora del partido, que era en Cataluña el 90%, que era Borrell, luego también Maragall, pero tenía poca fuerza orgánica. Es decir, lo de Maragall es más la fuerza política que la orgánica. Más Valencia y Málaga y algunas provincias más, queríamos tener nuestra cuota de partido. Entonces, como el candidato en abril no quiere ser Borrell, se busca otro candidato y después de 4 elecciones buscamos a Zapatero. Zapatero
se busca a Zapatero porque él pide ser candidato y él pide el apoyo de las federaciones, porque él es un candidato de provincias, o sea, desconocido, entonces le apoya Madrid, Barcelona y Valencia para entendernos a cambio de unos pactos políticos y de un proyecto político que él ha incumplido, es decir, él ha traicionado a la gente arrinconando. O sea, que ya empezó al grupo a incumplir que le lleva y a traicionar, poder. ¿no? A partir del 2002-2003 empieza a incumplir fehacientemente, ¿eh? O sea, que ya incluso en los congresos regionales y en el Congreso del País Vasco, en el que sale elegido también el Pachi López, pues que nos había apoyado a los renovadores y tal, pues empieza ya a maniobrar a su manera, pero el poder es así. O sea, que es que no claro que como psicólogo tú no puedes tener bueno, futuro. yo era Pero director de estrategia una política. pregunta en serio porque se puede quedar para la audiencia. Pero con la brevedad, por favor, que nos va imponiendo. Me ha parecido oírte dos cosas. Una, que regalarle el poder a Bono era una broma, más o menos... Yo creo que hubiera sido hasta peor que, bueno. que Y dos, Zapatero, que ya da la sensación de que en un congreso de renovación, después de un líder tan importante como ha sido Felipe González, digo importante, nombráis los socialistas secretario general y candidato del presidente del gobierno, un señor al que no conocéis. No, candidato a presidente del gobierno no, se le nombra secretario general. A El un señor que procedimiento no- a un señor que jurídico, no no, conocéis. perdona, el procedimiento Es fuerte jurídico, eso, hombre. mira, el anterior secretario general se llama Joaquín Almunia, está escrito en la historia. Compañero mío de clase. Compañero de clase. Él se presentó a candidato a presidente del gobierno y perdió la nominación en primarias contra José Borrell. sí. Bueno, Luego maniobra el sector Bien, pero de ser la vieja secretario- guardia para derribarlo. Pero la pregunta que te ha hecho Maricón de muy Ser clara. secretario ¿Cómo general nombráis del Partido esa Socialista candidatura a es muy presidencia? importante. Y acabas de Muy decir importante. que en el Y Congreso ser del Partido importante- Popular igual de importante. Sí, bueno, pero Exactamente. que acabáis de decir Y que tampoco es en que la sea un águila, izquierda, en la izquierda renovadora, la renovación consiste en nombrar secretario general del Partido Socialista a un señor al que no conocéis cómo piensa de fondo. Eso es una renovación a ciegas. Sí, señor. Bueno, es decir, Bueno, yo sí creo que lo que le dio la fuerza a federaciones- Zapatero en esa votación precisamente fue votar contra Bono. Sí, Esa aglutinan. Es que el problema Claro, es que aquí lo que me está, o sea, cuando habla Balbás en esta terminología que votasteis no contra. tengo ni idea, que Vamos yo, a ver, yo no estaba se en la elabora, votación. es decir, tampoco nos engañemos. Aquí se elabora una estrategia política que tiene un objetivo, que es conseguir la Secretaría General, que escenifica el poder en el partido. O sea, bromar las justas. Es decir, aquí la gente se juega en un partido de izquierda donde la gente hace mucha carrera política profesional del asunto. La ejecución práctica de un congreso Eso es muy parte de un análisis de cómo están las federaciones, las agrupaciones, José el Luis, territorio. la pregunta O sea es, que ¿se presenta eso o es no? así. Otra cosa es que hablemos de la esperanza del 2004, los discursos de no sé qué. Es decir, que aquí Yo lo que le quiero traducir es la pregunta que ha dejado entrever Mario. Vamos a ver, se presenta Bono, se presenta también Rosa Díez, entonces prácticamente... A Rosa Díez Y Matilde Fernández. No se trata... cuatro candidatos. Matilde Fernández. No se trata tanto de que salga Zapatero Como de que como no de salga. coger a un peón para que no salga Bono, porque aquel pero congreso fue una vendetta, tampoco, vamos a una ver. vendetta siciliana de los guerristas frente a Bono. Pero si es que no tenían los Una analistas. vendetta siciliana. Es más la leyenda urbana que la realidad. Zapatero Después te lo explico. era un títere que tú manejaste muy bien, como gran muchas aparático del personas. partido, lo manejaste muy bien. Bueno, porque yo era delegado de Madrid y portavoz de los renovadores de Madrid, representante de la mayoría de Y el renovadores en el responsable de la Congreso, estrategia. Y ten en cuenta que de la mitad de los personajes que estamos hablando no eran ni delegados en el Congreso, eran invitados del Congreso. Y ahora en libros se han puesto como protagonistas de la gran operación, cuando no tenían ninguna acción. Yo como en la Que Junta ni General. conocíais a Zapatero, ni siquiera eran miembros, eran invitados. Pues vaya la cabeza. Oye, Yo como Balbás, en aquel momento pensabais que podía ser... Mira, yo te diré cuatro ¿Pensabais que personajes podía ser- súper conocidos que tú te puedes creer que en este Congreso no eran delegados? Pues mira, ni Jordi Sevilla era delegado, ni Jesús Caldera era delegado, ni era Rubalcaba, ni era Joaquín Leguina. O sea, a ver si nos enteramos de... que eso es importante. Era el secretario de organización Eso. de Almería, es el que era... Ya, pero yo el creo que que tenía la- de Balbás- la se votación. te No, fue la no sé si gallina. me explico. Albert, que ahora vamos a volver al Y presente. ten en cuenta que la pelea no estaba en cómo hubiera debido ser. El objetivo que planteamos ahí dentro de la estrategia política del comité que dirigíamos, la candidatura de Rodríguez Zapatero, después de varios procesos que están escritos, era cómo conseguir la Secretaría General. Era ganar. Que da igual ganar por 1 que por 17. Pero es que- Era ganar la Secretaría General. Y no era otra cosa, es decir que yo estuve reunido con el señor Bono
durante 5 horas en el Hotel Villamagna 15 días antes, un mes antes, y no llegamos a ningún acuerdo con él porque yo sabía que nuestras probabilidades de ganar eran enormes y nosotros queríamos la renovación en el partido y una apuesta de la continuidad del cambio político que se había iniciado con las primarias lideradas por Pepe Borrell, es decir, que broma las juntas. Digamos que Bono pero nosotros no os ofrecía Bono os ofrecía menos tajada que Zapatero, digamos así. Resumiendo. Zapatero era una persona en ese momento muy agradable, que no parecía nada de lo que hoy ha sido, es decir, que no, las cosas son las que son. Era un candidato que nosotros habíamos analizado, que era atractivo electoralmente, que tenía liderazgo como lo ha demostrado, que era un comunicador como lo ha demostrado, ha ganado 2 veces a la derecha. A ver si nos entendemos. Sí, pero José Luis, la primera está condicionada por una circunstancia político, vamos, no me digas. ¿Sabes cómo sacáis a Bono secretario general? Exactamente no, si igual. Pierdes, si no. Como secretario general, fue candidato, es uno de los 3 que perdió. ¿Cómo sacáis a Zapatero? Perdón. Bueno. ¿Cómo sacáis a Zapatero? Pues con la votación. No, perdona. Ganando. A hechos consumados, exactamente igual que la Guardia Pretoriana proclama a Claudio emperador cuando muere Calígula. La Guardia Pretoriana coge al primer tonto que había entre las cortinas, que era Claudio, y lo hace emperador, para tapar otras opciones. Vosotros cogisteis al primer Claudio que encontrasteis entre los cortinajes para que Bono no saliera elegido. Y lo cual yo te agradezco como español de infantería, porque si Bono hubiera salido elegido, no estaríamos mejor que ahora. Lo preocupante de todo esto, si me permite, Balbás, es que tú explicas esto y los ciudadanos que no saben cómo funciona un partido por dentro, un congreso y tal, lo que ven al final, pero no porque sea culpable José Luis, sino porque funcionan así. Es el ejemplo de Zapatero es simbólico, ¿no? de hijo de ese tipo de política, en el sentido de que nace de eso, es que importa más las cuotas de poder de las personas que están dentro del partido que salga un buen candidato y un buen futuro presidente del gobierno del PSOE, que no es cualquier partido, es uno de los partidos que puede gobernar España. Entonces, eso que se traslada, que lo pagamos los españoles, porque al final la partitocracia que existe la pagamos teniendo un señor que ni era un líder dentro de su partido, que llevaba 14 años y nadie le conocía, que no se le respetaba, pero lo construyen además para contrarrestar a otro señor que era Bono, que tenía una mayoría más o menos simple. Entonces, yo creo que ese es un debate también que abres con esta situación de... es el ejemplo que Zapatero es un hijo de esa forma de hacer política, de esa forma de la partitocracia, que desde luego es uno de los males, como decíamos antes, que tienes. Mario, y vamos a volver al presente, si me permitís, porque vamos a oír algunas de las cosas que he dicho hoy, que me interesa más analizar el presente. No sé si en otros partidos funciona igual, pero yo que te escucho con atención, entre otras cosas porque fuiste culpable y me tomo notas, porque me gusta tomar... El psicólogo Balbás le vamos a llamar a partir de ahora. ¿Cómo fue el nombramiento? Es un hecho descriptivo. El psicólogo Balbás. Es un hecho descriptivo. Hazle lo de María Teresa Fernández de la Vega en el Congreso. ¿Cómo fue el nombramiento de Zapatero según el señor Balbás? Presidente de un banco. Espera. Tú que has sido presidente de una gran empresa, dices, oiga, tú tienes un encargo y nosotros ejecutamos el encargo. Y punto. No le preocupa que está bien hecho, ¿no? No nos pidas valoraciones, perdóname. ni valores, yo he nombrado a personas, perdona. Nosotros ejecutamos lo que había que hacer, que era ganar. Perdona, que te voy a decir lo que has dicho, porque es que si no luego la gente se queda rara. ¿Cómo se nombró Zapatero en la versión que hemos escuchado aquí? Se nombró porque que el que mandaba era el delegado de Murcia, que los invitados no eran delegados sino invitados, que no lo conocíamos de nada y votamos a uno agradable. No es verdad eso. Yo tomo las notas. Tú simplificas una cosa que no es. ¿Qué característica le es un partido en el cual... Y luego dices que a la izquierda se dedica mucho profesionalmente a la política. Casi tanto como la derecha. Pues menuda lista, mira. Menuda lista. Oye, vamos